Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Estamos en un mundo donde prima lo que es práctico, lo que tiene resultados cuantificables de inmediato y algo que de alguna manera nos pueda servir para el hoy y el ahora. Pero aquello que tiene que ver más con las humanidades, con las letras, con la filosofía, parece que se ha convertido en algo que, ¿para qué sirve esto? Y mucha gente joven justamente pregunta esto. ¿Para qué sirve que nos dediquemos a estudiar o implementar o tener en nuestra vida conceptos filosóficos? Y Salvador, tú como profesor de filosofía, al haber escrito un libro de filosofía que se llama La aventura del pensamiento, me imagino que habrás tenido que atacar este tipo de situaciones de por qué la filosofía está siendo desplazada o no teniendo en cuenta la importancia que debería ser puesta en la sociedad de hoy. Bueno, creo que la respuesta a eso es porque el hombre se va embruteciendo. Ajá. Y porque el mercado y la tecnología necesitan que la filosofía desaparezca. Yo digo siempre que la diferencia que hay entre el mundo tecnológico y el mundo filosófico se da en las preguntas que se hacen. El mundo tecnológico siempre se pregunta cómo. Ajá. Es decir, ¿cómo podemos hacer esto? Claro. ¿Cómo podemos mejorarlo? Uh-huh. ¿Cómo podemos perfeccionarlo? ¿Cómo podemos lograr venderlo? La filosofía se pregunta ¿por qué? Es diferente. ¿Por qué vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a mejorarlo? ¿Por qué queremos venderlo? Es decir, la filosofía lleva a un cuestionamiento mucho más profundo. Entonces la tecnología y el mundo del mercado le teme a la filosofía. Uh-huh. Porque el filósofo es el cuestionador, claro. Es el que trata de buscar en las cosas sus primeros principios y sus últimos fines, ¿no? Entonces el por qué y el para qué Uh-huh. son los dos extremos con los que trabaja la filosofía, no el cómo. Claro. Y en el mundo tecnológico es el cómo lo que es más importante. Por supuesto. Uh-huh. Ahora, la palabra filosofía deriva de dos palabras griegas. La palabra filo, que significa amor, y sofía, que quiere decir sabiduría. Uh-huh. Lo que quiere decir que etimológicamente significaría amor a la sabiduría. Bien. Los primeros hombres que en la antigüedad se dedicaron al estudio de la naturaleza se los llamó sofista, sabio, uh-huh. ¿no es cierto? Pero se le atribuye a Pitágoras el haber inventado la palabra filosofía. Y dice que fue porque alguien le dijo que era un sabio y él dijo no, él tenía amor a la sabiduría. Y es la diferencia entre ser sofos o ser filósofo. Ajá. Él era un filósofo, tenía amor a la sabiduría. Esto lo dice, los testimonios son de Cicerón, que es el que se lo atribuye, y también Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios menciona que él es el que le dio origen a esta palabra, ¿no? Ahora, con posterioridad fue perdiendo el sentido etimológico y comenzó a utilizarse para denominar la sabiduría misma, eso es la filosofía, o al saber humano. El saber filosófico es aquel que se obtiene a través de la razón, que necesita un fundamento racional Uh-huh. y que trata de encontrar ese fundamento racional a todas las cosas. Lo que quiere decir que la filosofía se maneja en el campo de la razón, eso en el campo de la lógica. El objeto de la filosofía es llegar a la última verdad. Nace como una búsqueda del saber, como una indagación racional que prescinde de las explicaciones religiosas para investigar el origen último de todas las cosas, Uh-huh. ¿no? Bien. Quiere decir que el filósofo reflexiona sobre la realidad y trata de explicarla en forma coherente. Pensemos que esto nace en Grecia, Sí, 7 siglos antes de Jesucristo. Explicaban el cosmos a través de toda su mitología, ¿no? La realidad que los rodeaba a través de la mitología.
Y los filósofos estaban perplejos frente a esa realidad y no se conformaban con la explicación de la mitología. Uh-huh. Entonces empezaron a buscar otra respuesta que fuera una respuesta racional. Es la perplejidad, el asombro frente a la naturaleza, lo que genera en el hombre la necesidad de la filosofía. Claro. Así lo presenta Aristóteles, dice que por el asombro comenzaron los hombres, ahora y en un principio, a filosofar, asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano y luego al avanzar así, poco a poco, haciéndose cuestión de las cosas más graves, tales como son los movimientos de la luna, el sol, los astros y la generación de todo. Así es como que la filosofía es eso. Se construyeron así las escuelas de pensamiento. ¿Seguro? Él era una búsqueda, y era una búsqueda frente al asombro, uh-huh, que no aceptaba las explicaciones o no se conformaba solamente con las explicaciones de las cosmologías que ellos manejaban en ese momento, o de las teodiceas, ¿no es cierto?, que ellos manejaban. Esas explicaciones no lo satisfacían, y entonces comienzan a pensar en eso, ¿no? ¿Cómo se maneja ese mundo real? Así que la filosofía entonces empieza a construir desde esas bases una forma de pensar y acercarse al mundo que le da explicación, de saber por qué y para qué están las cosas, en última instancia. Claro, y por otro lado, de ahí empiezan a emanar no solamente la filosofía comienza mirando el universo y tratando de explicar el universo, pero después con Sócrates pega el primer giro y se vuelve al hombre, uh-huh, ¿no? Bien, deja de mirar hacia arriba. Deja de mirar afuera y empieza a mirarse adentro, ¿no? Hay una obra de Pedro Calderón de la Barca que se llama La vida es sueño, que ilustra justamente eso. Yo no sé si todos tendrán presente cuál es la historia, pero el protagonista de La vida es sueño se llama Segismundo y vive prisionero en una torre sin saber que es el príncipe de Polonia. El padre lo puso en ese lugar por temor a un mal augurio que le había dicho que iba a tener problemas. Entonces lo tiene prisionero allí. Hay un momento en que decide reintegrarlo a la corte para estudiar las reacciones. ¿Y qué hace? Lo narcotiza y lo saca dormido de la prisión, lo lleva a la corte y ahí despierta. Entonces comienza a manejarse, el padre considera que el comportamiento no es el adecuado, lo vuelven a narcotizar y lo llevan nuevamente a la prisión. Cuando él despierta en la prisión, entra en un estado de perplejidad. Claro, ¿qué me pasó? Entonces comienza a buscar una respuesta de carácter universal. Él dice, yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargados y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? Claro. ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? Quiere decir que la realidad lo llevó a una pregunta mucho más profunda. Claro. No es qué es el universo, cómo están hechas las cosas, sino que la experiencia lo llevó a preguntarse ¿y qué es la vida? Y se hace una pregunta filosófica. Es una pregunta hacia adentro, preguntándose por cuál es el sentido que tiene la vida del hombre. Y allí la filosofía se profundiza. Sócrates se preguntaba también ¿y cómo debemos vivir? ¿Cuál debe ser la virtud? Y entonces empieza a analizar eso. Pero recordemos siempre que la filosofía no se maneja como la teología. Son ciencias paralelas. Mientras que la filosofía se maneja con el razonamiento, la teología se maneja con la revelación de Dios. Uh-huh, uh-huh. Entonces, estos son dos caminos distintos, aunque la búsqueda final es la misma, porque es la búsqueda de la verdad. Sin embargo, son dos caminos diferentes. ¿Y cómo se cruza en todo eso entonces la ética y la moral? Porque la filosofía habla mucho de ética y moral también. Por supuesto, lo que pasa es que la filosofía trata de establecer una ética y una moral partiendo de la razón, mientras que la teología parte de los mandamientos que Dios ha dado. Claro. Es una búsqueda también. La ética es la ciencia de la conducta, ¿no es cierto? Es cómo debemos comportarnos. Entonces, el pensamiento prefilosófico de los griegos explicaba todas las cosas con respuestas sobrenaturales. Ante la perplejidad, dieron rienda suelta a la imaginación y prescindían de la observación y el razonamiento. Creaban historias. Todos esos dioses que tenían. Claro. Uh-huh. Los mitos eran un conjunto de historias fantásticas con las que explicaban el universo, ¿no? Pero pasado ese tiempo, la filosofía prescinde de esas explicaciones, rechaza todo tipo de revelación sobrenatural y empieza a razonar. Bien. Y en ese razonamiento
radica justamente la diferencia entre el pensamiento teológico y el pensamiento filosófico, ¿no? El caso de Job, por ejemplo, el patriarca bíblico, puede ilustrar esa diferencia. Él está pasando por una prueba muy grande, muy tremenda, y lo lleva a un estado de perplejidad, y en ese estado de perplejidad él pregunta, ¿qué es el hombre? Es la gran pregunta, ¿qué es el hombre? Pero él dice, para que lo engrandezcas y pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas. Ahí entra la teología. Claro. La relación con Dios, ¿no? Pero la pregunta que hace es la pregunta que también se hace el filósofo. ¿Qué es el hombre? Claro. Es la misma pregunta. Hacemos una pausa en la charla con Salvador de Lutri y estamos mirando qué es la filosofía, qué rol cumple y si es importante para el día de hoy. Estamos en Tierra Firme y ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Seguimos en Tierra Firme mirando una pregunta que se hace mucha gente el día de hoy en esta era tan pragmática, si es importante la filosofía. Y nos decía Salvador que una de las preguntas que la filosofía se hace entonces es ¿qué es el hombre? Que se la hace de diferentes maneras y la filosofía trata de responderla. Seguro, porque el hombre es un ser que indaga todas las cosas, ¿no? Es decir, la diferencia fundamental entre la animalidad y la racionalidad es precisamente esa. Por ejemplo, el animal ve un objeto cualquiera, grande. Sí. Lo único que la perplejidad del hombre no la tiene. Lo único que dice ¿es inofensivo o es agresivo? Si es inofensivo, entonces sigue adelante. El hombre lo mira y se pregunta, ¿es inofensivo o es agresivo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo está hecho? ¿De dónde viene? Claro. Es decir, el hombre tiene una cantidad de preguntas que son propias del ser racional y lo investiga, y si lo puede desarmar, lo desarma, ¿no? Es decir, el pensamiento filosófico es eso, es esa curiosidad cognoscitiva que tiene el hombre, que es lo que nunca muestra el animal. Eso lo muestra el hombre. Él quiere conocer. En esa búsqueda se hace todas esas preguntas y a través de esas preguntas él trata de indagar en la realidad. Por supuesto que la filosofía tiene una larga historia, ¿no? Y en esa larga historia se han dado todas las alternativas, ¿no? Y es importante que uno entienda que la filosofía como saber del pensamiento, como la expresión del razonamiento del hombre, tenga idas y venidas, ¿no? Claro. Yo digo que la filosofía es la aventura del hombre pensando, tratando de llegar a la verdad. La lucha en el mundo occidental, donde la filosofía está perfectamente articulada, ha sido larga y ha sido dificultosa, ¿no? Cuando uno termina de mirar toda la historia de la filosofía, se da cuenta que es un camino arduo, que es un camino extenso y que uno lo tiene que analizar panorámicamente, y uno ve que el camino avanza y retrocede permanentemente con contradicciones, pero es una búsqueda admirable, porque fue admirable el esfuerzo de los presocráticos tratando de explicar el universo, que los llevó a concebir muchas cosas que usamos todavía hoy, ¿no es cierto? Estaban deslumbrados por el escenario del mundo y ellos llegaron a concebir que tenía que haber una fuerza creadora, a la que llamaron logos, que tenía que ser el que manejara todas las cosas, porque no podía esto funcionar así si no era porque había algo detrás.
Es admirable el esfuerzo de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, que se concentraban en el misterio del hombre y se preguntaban acerca del misterio del hombre, y no solamente del hombre, de la sociedad, en la política, Aristóteles, cuáles son las relaciones. Y ellos son el testimonio de una humanidad extraviada que no encontraba un camino y una salida. Son tienen conciencia de que el minotauro de la muerte los está esperando en algún lugar, sí. Pero están tratando de salir de ese laberinto antes que el minotauro los alcance para entender qué sentido tiene que ellos estén metidos en ese laberinto que llamamos vida, ¿no? Uh-huh. Pero les falta el hilo conductor que los saque. Claro, ahí está la gran pregunta. Sí. El gran golpe llega con el cristianismo. La llegada del cristianismo da una respuesta a esto. Es una respuesta que no es filosófica, es una respuesta teológica, uh-huh. Pero es indudable que con Jesucristo llega una respuesta completa al filósofo de todas sus búsquedas, ¿no? Bueno, la filosofía allí varía y San Agustín es un gran filósofo, pero es un filósofo que hace filosofía partiendo de que hay una base firme. Claro. Lo mismo Tomás de Aquino es un gran filósofo, pero parte siempre de que hay una revelación, ¿no? Después de ellos, cuando llegamos al Renacimiento, es cuando la filosofía se desprende definitivamente de la teología y abre su propio camino, ¿no? Trata de abrir un camino totalmente diferente. Vienen los racionalistas, que a través de la razón quieren llegar a la verdad, únicamente a través de la razón, con Descartes a la cabeza, René Descartes, el francés, y por supuesto también, si Francia hace algo, Inglaterra tiene que hacer lo contrario. Por supuesto. Entonces aparece Locke en Inglaterra, que es el hombre empirista. Uh-huh. Él quiere a través del examen, del análisis, dos formas totalmente distintas de analizar las cosas, razonando, y después Kant trata de unir las dos escuelas en algo que es el eclecticismo. Y después aparecen hombres como Kierkegaard, que terminan criticando el idealismo de los que vinieron antes de ellos, uh-huh. ¿no? Kierkegaard era profundamente cristiano. Él dice en su obra Mi punto de vista que él escribe todo desde el punto de vista cristiano, pero de ahí nace después, en Kierkegaard hay una raíz que se va a transformar en atea, claro. A través del pensamiento, uh-huh. que es el existencialismo, hasta que en El ser y la nada Sartre dice: el hombre es una pasión inútil, y cuando uno lee eso le parece que ha destruido 2000 años de filosofía, pero no ha destruido absolutamente nada. El hombre necesita una respuesta última, una respuesta final, y por supuesto esa respuesta última y esa respuesta final la va a encontrar finalmente no en la filosofía, que siempre tiene un límite, sino en la teología, que es Dios acercándose al hombre. El hombre con su razonamiento llega a una pared, y esa pared es infranqueable por la razón, pero esa pared puede abrirse desde el otro lado hacia nosotros, ¿no? Así que lo que estás queriendo decir es que filosofía y fe no necesariamente son contradictorias y excluyentes. No son excluyentes, son dos disciplinas distintas que tienen una metodología distinta, uh-huh. ¿no es cierto? Y que a veces entran en coalición, por supuesto, claro. pero que deben responderla. Lo que pasa es que hay que entender que la filosofía es el hombre prescindiendo de la revelación, claro. tratando de razonar, mientras que la teología es otra cosa. Ahí aparece el asunto de la fe. Pero hay algo que es muy importante, que es que cuando el hombre saca a Dios del medio, cuando la filosofía a través de un pensador, que yo no le doy rango de filósofo, sino de pensador, como es Federico Nietzsche, porque no hay un sistema orgánico de razonamiento en Federico Nietzsche, ¿no? Cuando él habla de la muerte de Dios, él, sin embargo, en su razonamiento le hace decir, en la Gaia Ciencia, él dice: ¿cómo pudimos vaciar el mar? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. ¿Quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hemos hecho después de desprender la Tierra de la cadena de su sol? ¿Dónde la conducen ahora sus movimientos? ¿A dónde la llevan los nuestros? ¿En qué caemos sin cesar? Son grandes preguntas. Claro. ¿No veis el continuo acercarse de la noche cada vez más cerrada?, dice él. Es decir, él percibe que si se saca a Dios entramos en un caos de oscuridad, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Lo percibe. Y Sartre, en Las Palabras, cuando termina su obra Las Palabras, él dice:
El ateísmo es una empresa cruel y de largo aliento. Creo la he llevado hasta el fondo. Pero desde hace unos 10 años soy un hombre que se despierta curado de una amarga y dulce locura y que no puede darse cuenta ni puede recordar sin reírse sus antiguos errores y que ya no sabe qué hacer con su vida. Es una tremenda confesión. Y si uno sigue en el libro las palabras de Sartre, descubre que en el comienzo, porque él venía de familia muy religiosa, de pastores, ¿no? Él termina diciendo que él tuvo una experiencia en su niñez traumática con Dios, que le pidió algo y no lo recibió, y eso produjo una lucha. Y dice al final del libro, hoy cuando me hablan de Él, de Dios, digo, con la diversión sin pena de un viejo enamorado que se encuentra con su vieja enamorada, hace 50 años, sin ese malentendido, sin esa equivocación, sin el accidente que nos separó, podría haber habido algo entre nosotros. Es toda una confesión. Sí. Entonces, yo no me asusto de la filosofía, pero sé que la filosofía tiene sus límites. Y como soy un hombre de fe, creo que la fe es el único camino que puede darnos la última respuesta a todas las cosas. A veces el mundo llega a momentos de descreimiento. Ortega y Gasset dice que hay épocas del odium Dei, del odio a Dios, ¿no? De gran fuga de lo divino, de esa enorme montaña que es Dios, que llega casi a desaparecer del horizonte de los hombres. Dice, pero al cabo vienen tiempos en que súbitamente, con la gracia intacta de una costa virgen, emerge el acantilado de la divinidad. La hora de ahora, dice, es de este linaje, y tenemos que gritar Dios a la vista. Es decir, Dios es el que nos trae la respuesta. Yo admiro a los filósofos por su capacidad de razonamiento, pero sé que la respuesta final tiene que venirnos de Dios. Y la paz interior no se recibe a través del camino de la filosofía, sino a través de la fe puesta en un Dios real que contesta las preguntas íntimas de nuestro corazón. Bizet y su habanera en tierra firme. Queremos escucharle a usted ahora y saber qué piensa de lo que ha planteado Salvador de Lutri sobre la importancia de la filosofía, mirada desde la fe, obviamente. Por mensaje de texto o WhatsApp a este número, signo de más, 598 91 610 610.
signo de más 598 91 610 610. Lo damos con el código de área para que pueda escribirnos desde cualquier parte del mundo. Signo de más 598 91 610 610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org. Allí podrá escuchar nuevamente el audio, hacer la descarga del material, tanto escrito como en audio, poder compartirlo y opinar. Encuentre toda la biblioteca de Tierra Firme disponible para usted, los enlaces a las redes sociales, suscríbase al boletín y mucha otra información y posibilidad en tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más Tierra Firme.